me hayan ganado el concurso de garantía de cátedra, que un aplauso para Janet. Es mérito también los alumnos, con todos son libres de presentarse a estas garantías, ¿no? Se marca de pronto inicios en el futuro, quieren ser docentes, ¿no? Investigadores, ya va a depender de ellos, ¿no? Y hace muchos años también fui ayudante de cátedra una sola vez presenté. Él está el ganador del concurso de cátedra, Pablo. Así que tenemos chicos que van a apoyar a ustedes de manera eficaz. Hoy día vamos a trabajar, sobre principios, constitución y principios del proceso. Ya, con eso se respondían las preguntas. Ustedes, sí, como huevón buscando. Se les dio a ustedes una sentencia, ¿no? Que me imagino no han leído a profundidad. La sentencia. Y de ahí esta sentencia va a ser para la parte práctica, ¿no? El acostumbrarse a leer jurisprudencia, principalmente la Corte Suprema, les va a ayudar bastante cuando ustedes litigan. Por las interpretaciones, siempre dice cómo se conocen los jueces a partir de sus resoluciones, a partir de sus sentencias. Alguien que conoce cómo sentencian los jueces, cómo dictan sus fallos, va a tener mayores elementos cuando litiga un caso. Porque hay una regla que los jueces tienen que cumplir y es una obligación funcional, que es la regla de congruencia. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser coherente con mis fallos anteriores, con mis precedentes. Eso es lo que se llama los precedentes. El sistema anglosajón es precedente horizontal, es decir, yo debo seguir las líneas jurisprudenciales que he emitido mi tribunal, pero también hay un precedente vertical, ¿no? Los superiores. Vertical es aquellos precedentes que provienen del máximo órgano jurisdiccional del país, del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Entonces acostumbren ustedes a revisar sentencias en diferentes materias, en civil también, las casaciones en civil, para que ustedes vean las interpretaciones. En la parte práctica va a ser una buena herramienta para que ustedes puedan ganar su trabajo, ¿no? Entonces, esta idea si bien es cierto, nuestra fuente es la ley, no es la jurisprudencia como tal, como no, pero sí la interpretación es importante porque los jueces, como le digo, están obligados a seguir sus precedentes. Si no habría incoherencia en ellos y habría un tema de inseguridad jurídica, no habría predictibilidad, los jueces estarían resolviendo de acuerdo a su mejor parecer. Por eso que la Corte Suprema unifica la interpretación de lo que se conoce como precedente vinculante, ¿no? Y los jueces tienen una obligación de cumplir. Elita Cristi viene de la Fiscalía, directo para acá. Vamos a trabajar rápidamente y de ahí entramos a la parte práctica. Ya se les hicieron las preguntas con la misma dinámica anterior. Constitución y principio del proceso. Decíamos que nosotros tenemos un proceso que está conectado directamente con la Constitución. La idea de constitucionalizar el proceso penal es hacer que ese proceso, que sabemos que es una herramienta para aplicar el derecho material, que se van a imponer sanciones, también tenga algunos límites, porque no estamos en un Estado totalitario, ¿no? La aplicación del derecho penal no puede ser mediando o afectando derechos fundamentales de las personas. Por eso que ¿cuáles son los límites allí imponiendo la facultad de sancionar al Estado? Es la Constitución y los derechos fundamentales que están insertos ahí, ¿no? Y las garantías procesales que tienen todas las personas que están frente a cualquier proceso, no solamente un proceso penal, puede ser también un proceso civil, puede ser un proceso administrativo, etc. Entonces son los límites que pone la Constitución. Siempre se habla de garantismo. Hay un amigo que es colega del juez y me dice: ahora estoy litigando
ya me jubilé, pero dice, los jueces garantistas son muy pocos, dice, en el país, ¿no? O sea, quiere decir que hay jueces que son, de alguna manera, una suerte de jueces totalitarios que no respetan los derechos fundamentales. Bueno, es un tema que lo pongo en discusión, y el garantismo procesal proviene por uno de los cultores, uno de los filósofos que ha desarrollado bastante sobre esto, es Luigi Ferrajoli, ¿no? un filósofo italiano. Algunos han considerado en la crítica al garantismo que dice, eres garantista, a veces lo utiliza un poco peyorativamente, porque eres muy flexible para la delincuencia, lo sueltas rápido, ¿no? Y viene pues la crítica, se ve también. Hay que ver que el garantismo, desde mi punto de vista, me considero y me adscribo al garantismo, que también se pueden pedir los abogados o cualquiera, pero no significa impunidad, hay que estar claro. El garantismo no significa impunidad. Yo reconozco que cuando se le hace la crítica a Ferrajoli, sí, Ferrajoli es un garantista y requiere bastante consecuente. Él, por ejemplo, considera que la prisión provisional no se debe dar. Él tiene su idea, porque dice que una persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, principio de presunción inocente. Entonces, razón le dice, si una persona no se le ha sancionado todavía, no se le ha condenado, ¿por qué razón se le pone en prisión provisional? Esto no sería la aplicación del principio de presunción de inocencia. Entonces no es tan inocente la persona. Está más o menos diciendo que esta persona ya tiene algo de culpabilidad y no deja de tener razón Ferrajoli. Pero con la lógica de Ferrajoli nunca podríamos, por ejemplo, aprenderlo por organizaciones criminales. No se podría. Si seguimos a Ferrajoli al pie de la letra, por eso que si bien es cierto, es coherente, porque dice, ¿no? Tú no puedes predicar presunción de inocencia si tienes una persona presa preventivamente. Por eso es que yo considero también, después un poco tratando de ser coherente, y también lo decía Mancini, en la doctrina italiana, neofascista, pero era bastante lógico, decía cómo predican la presunción de inocencia y tienen personas encarceladas sin condena. Considero que cuando a una persona, el juez y el fiscal acredita los graves elementos de convicción que lo vinculan a un delito, y el juez te acepta como uno de los presupuestos de la prisión preventiva, que vamos a ver en otro momento, ya nos está diciendo que esta persona no es tan inocente. No es tan inocente. Es algo de culpabilidad puede tener, es una proyección. Y en consecuencia de la presunción de inocencia, ¿no? Ya de alguna manera se empieza a delimitar. El efecto de la prisión preventiva es justamente un debilitamiento de la presunción de inocencia para ser coherente. Entonces, por eso que Ferrajoli dice, si tú me dices que un preso es inocente, hay una contradicción lógica y Ferrajoli sí tiene razón, ¿no? Pero seguir a Ferrajoli sería, manteniendo a una persona con presunción de inocencia hasta la condena en primera instancia, es tenerlo libre. Por eso que yo tengo la idea siempre que la medida de prisión preventiva es una medida siempre de aseguramiento procesal, básicamente para garantizar que el proceso llegue a su final, con una sentencia condenatoria o con una sentencia absoluta, cualquiera de ellas. Y eso lo vamos a ver en su momento, porque ellos me dicen que la prisión preventiva es para asegurar la condena. Pero yo digo que no. La prisión preventiva es una medida de aseguramiento para asegurar que el caso concluya con cualquier sentencia condenatoria o absoluta. Que se cambie un poco la lógica que sigue todo caso la ley. Pero veamos lo que dice Ferrajoli, y hay que reconocerle planteamientos importantes. Dice que el garantismo procesal, dice cualquier normativa técnica de tutela de un derecho subjetivo. ¿Subjetivo de quién? De los sujetos procesales que están involucrados en el proceso penal, por ejemplo, el imputado. Y es un derecho subjetivo, y él dice que es una expectativa jurídica positiva de prestaciones o negativa de no lesiones. La expectativa que tiene una persona, un sujeto procesal, de que se le den prestaciones positivas o se prohíba cosas negativas con la persona. Y lo voy a explicar por qué. Que vamos a ver en el siguiente, lo voy a poner como ejemplo. Dice, una garantía positiva, obligación de hacer de los sujetos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a contar con un abogado. ¿Quién tiene que garantizársele a ese derecho a un imputado? El Estado. El Estado.
por el Estado, Por la Defensoría Pública. pero una del Ministerio Público. Defensoría. Ajá. Tengo derecho a que me asista un abogado desde el primer momento que yo tengo una imputación. ¿Qué significa una imputación? Una acusación. Atribución de Delito. cargo, de delito. Te estoy diciendo que tú has robado, tú has violado, tú has peculado. Te estoy atribuyendo una responsabilidad penal presunta. Cuando a mí me atribuyen eso, lo que tengo que hacer inmediatamente es Buscar defensa. mi derecho a contar con un abogado. Entonces nadie me puede restringir ese derecho. Entonces, esa es mi expectativa subjetiva, que cuando sucedan las situaciones de este tipo, se me reconozca este derecho. Y lo pongo como ejemplo, todos los derechos que pueda tener el procesado dentro del proceso penal, pero no solamente el procesado, también la víctima tiene derecho a contar con un abogado. Sí. Sí. Cualquier sujeto procesal tiene derecho a contar con un abogado. Sí. Más trabajo para ustedes también, en el futuro. Así que promuevan estas ideas de que se requieran abogados para que cuando lleguen al mercado laboral, no falten abogados. ¿No? Bien. Yo recuerdo que a veces cuando venían a declarar testigos, cuando hacía el juez penal, y ustedes saben que los testigos no pueden declarar con la información que les brinda el abogado, ¿no? Pero el abogado es un garante, por ejemplo, de que el testigo no se autoincrimine. Entonces, a veces había abogados que venían con su... Había una lógica hace años que decía, y era una regla tajante, el testigo no puede entrar como abogado, punto. Y venía el abogado con el testigo y el abogado se quedaba fuera. Eso ha cambiado, porque hay algo que el abogado sí puede hacer en el caso del testigo, y puede asesorar para que no se autoincrimine. Es lo que ha hecho el señor Corís. El señor que presta roles por todos lados, ¿no? Ha ido con su abogado y ya guardó silencio, porque el abogado le ha recomendado que se abre la boca, este señor se va a autoincriminar. Su derecho a guardar silencio, que vamos a ver también en su momento, tiene derecho a guardar silencio. Y cuando, como testigo, en todo puede declarar, menos si se va a autoincriminar, y ahí sí puede ser asistido por un abogado. Una garantía negativa es la obligación de no hacerlo sujeto, y ahí pongo, prohibición del uso de la violencia contra el imputado. Si viene la policía y le quiere extraer la información a una persona y lo somete a violencia o coacción o amenaza, eso está prohibido por la Constitución. Es una garantía de que a mí no se me haga eso, ¿no? A que no se me torture. Bueno, ahora ya es relativo, hace años, como 30 años, era muy común cuando a la policía de investigaciones se le decía a la policía científica por utilizar el método científico para poder interrogar, ¿no? El submarino, ¿no? La picana, ¿no? Y cuando llegaba el abogado lo veía todo malullado, el policía le decía, ya revelado. ¿No? Bueno, eso ahora pues se rechaza completamente. El policía puede ser denunciado por lesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por tortura, de pronto. Bien, entonces estas son las manifestaciones de lo que es garantismo procesal. Y esto Ferrayoli también lo enlaza a lo que es el garantismo penal. Tiene una conexión, por eso cuando él habla de garantismo no solamente se refiere a procesos, sino también a derecho penal sustantivo. Y son de alguna manera derechos que han sido reconocidos y que tienen una tradición que nace en la Revolución Francesa. Y algunas han sido desarrolladas. El principio de mínima intervención, que dice que el derecho penal solamente puede intervenir como última opción. Última ratio. ¿No? Última ratio, le dicen algunos. ¿Por qué? Porque el derecho penal es sancionador. Hay una lesión legal, obviamente, de bien jurídico, tu libertad. Te pueden condenar y privar de libertad. Te pueden inhabilitar de tu trabajo, si eres funcionario público. Sales, pierdes el trabajo. Entonces hay sanciones. Eso debe ser la última opción, el derecho penal, porque es un derecho que donde se manifiesta la violencia legal del Estado, ¿no? El principio de legalidad implica que toda conducta esté descrita previamente en la ley. Esto está en la Carta del Derecho del Hombre y Ciudadano que surge de la Revolución Francesa, y que también se traslada al proceso penal a partir de lo que se llama principio de legalidad procesal. No puede existir
Todo lo procedimiento si es que este no está descrito previamente en una norma, en el Código Procesal Penal de 2004, por ejemplo. Si no hay, se estaría afectando, si hay un procedimiento que no está descrito previamente en la ley, se estaría afectando el principio de legalidad procesal penal si tiene conexión con el principio de no hay sanción, no hay pena, si es que esta no está descrita expresamente en la ley. No la pueden hacer ley. Principio de taxatividad, que la descripción de la conducta debe ser clara, cierta, no ambigua, ¿no? Lo exerta, como dicen algunos, ¿no? Lo exprese. Principio de taxatividad, que el legislador, cuando describa la conducta, sea claro, que la interpretación se puede hacer correctamente. Es una extensión del principio de legalidad. El principio de lesividad, la intervención del derecho penal solo se justifica si hay una afectación a bienes jurídicos que la sociedad busca proteger, la vida, el patrimonio estatal, el honor, etc., ¿no? Principio de lesividad. Ustedes verán en la tentativa, pone en peligro, ¿sí? A veces no hay afectación, probablemente, pero esa potencialidad de poner en peligro también está enmarcada en lo que es el principio de lesividad y justifica la intervención del Estado. Te quiero asesinar, disparo y no te cae el cuerpo, cae al costado. No hay una lesión. Estás vivo, pero se puede dejar libre esta persona que intentó matarte. ¿Ya? Puesta en peligro, ¿no? ¿Lesión o puesta en peligro? En la puesta en peligro está la tentativa, ¿no? Muy bien. Ahí está. El garantismo procesal promueve que en el proceso como tal, ¿no? Donde va a estar por un lado la fiscalía con atribución de cargo, con imputación, va a estar el imputado defendiéndose porque no quiere ir preso, va a estar la víctima porque quiere que le indemnicen por los daños, y cualquier otro sujeto procesal tienen derecho a la contradicción. ¿Por qué? Porque el proceso penal es un proceso dialéctico, donde es dinámico, donde hay posiciones encontradas, ¿no? Y van a pelear fuertemente, legalmente, y ustedes alguna vez como abogados van a defender la causa de sus clientes y van a luchar contra la imputación del fiscal, ¿no? Pero van a hacerlo en el marco de la ley. Y acá quiero sacar el tema también porque recuerdo, esto lo pongo como ejemplo, como un mal ejemplo, que en el sistema norteamericano hay una idea del score, del descubrimiento, donde se abren las cartas, se ponen las cartas en la mesa, la fiscalía con la parte contraria, y debaten el proceso y sale una conclusión, ¿no? Entonces, es un proceso abierto. El abogado tiene derecho a tener toda la información necesaria para defender correctamente su caso, ¿no? No estamos en el proceso inquisitorial que vamos a ver donde hay secretismo y que de alguna manera afecta el derecho a la defensa. Cuando yo no tengo información, no puedo contradecir. Ahí se afecta mi derecho a la contradicción cuando tengo limitaciones de acceso a la información. Por eso ahora la pandemia creo que mejoró el tema de obtener la información, porque ahora los abogados, los expedientes están digitalizados y se le entrega la información a los abogados. No sé si estarán haciendo todavía en la Fiscalía algún tipo de restricciones para entregar la información a los abogados. El pago de la copia digitalizada. Ya. Y ahora han bajado. Y ahí también mejor. Yo creo que debería ser gratuito, punto de vista, pero bueno. En el Poder Judicial no se cobra, a nivel penal no se cobra. No es penal, no se cobra. Los abogados piden copia y se les entrega. Y ahora piden el expediente y el expediente se le entrega en su totalidad. Lo que antes era reservado, lo que no tenían que estar sufriendo para tener información, simplemente ahora se le entrega digitalizado. Hasta ahora en la sala donde yo trabajo vienen de provincia. La sala en la que yo trabajo es una sala de competencia regional, ¿no? Y a veces vienen los abogados y piden su cita para sujetar el expediente y se le dice, ¿para qué quieren ver el expediente? Vienen de provincias, un expediente que tiene pues, entre 4 o 5 tomos, autorizamos que se le entregue todo digitalizado y que ya no venga limpio, ¿no?
un abogado, y eso es también una cosa que quiero que se le grabe en su cabeza. Cuando ustedes destinan un caso penal, deben conocer el expediente, la carpeta. Para mí es inaceptable como magistrado actualmente que venga un abogado y diga no he leído toda la carpeta, no he leído todo el expediente. A mí me parece que es una falta contra su cliente, ¿no? Hoy hay abogados que están balbuceando un informe oral y dicen después de lo que sucede que recién me han nombrado de abogado ayer. Entonces, ¿cómo lo vas a defender? ¿Cómo vas a defender los derechos de tu cliente? Que hacer la contradicción correctamente si no has accedido a la información, ¿no? ¿Pero qué es lo que harían ustedes si recién los contratan en el día siguiente de la audiencia? ¿Qué harían ustedes? No van. ¿Ah? Amanecerse. ¿Ah? Pedir un aplazamiento. ¿Qué más? Amparar en el caso No, también, claro, no. Eso es lo más sensato. Cuando ustedes mañana más tarde tengan un caso que defender y no tienen la información suficiente, pidan un aplazamiento. ¿No? Es razonable, los jueces, los fiscales se lo tienen que dar justamente para garantizar la contradicción. Información y hacen ustedes su trabajo de vida. Porque a veces hay casos, ustedes han visto casos públicos, pero está acostado con su cliente y el abogado le pregunta al juez sobre el expediente y al final a lo mejor contra la pared o a veces no he leído el expediente. Y el contable le dice, ¿y por qué le esté pagando? ¿Ah? Devuélveme la plata. Y ojo que también los abogados terminan quejados en los colegios de abogados, ¿no? El colegio de abogados tiene facultad para sancionar por defensa ineficaz a los abogados. Lo pueden suspender 6 meses, 3 años suspendidos en el ejercicio y no pueden litigar. Abogado que firma un contrato y no cumple, ¿no? Ha pagado al cliente y no le ha hecho ningún escrito ni de razonamiento, son quejados. Pregunta, ¿existen condenas de algún tipo por mala praxis de elaboración? Básicamente ellos tienen una regulación más que nada administrativa, vía el colegio de abogados. Hay que tenerlo, porque vienen ahí, nos comunican frecuentemente las resoluciones que vienen de los colegios de abogados que estén habilitados, ¿no? Y es un demérito de todas maneras para un abogado, ¿no? Validez entre acusación y defensa, es decir, esto tiene que ver con el principio de igualdad. El abogado con la defensa tienen que estar, y el fiscal tienen que estar en el mismo nivel. Es el nivel. Ahora, esto se cumplirá en la práctica, a veces la fiscalía veo que cuando enfrentan estudios importantes, la fiscalía tiene un montón de casos, y dicen ellos, no podemos enfrentar a una defensa que tiene todo un ejército de abogados, estudios importantes que son empresas, a veces, como trabajan como empresas, no tenemos la capacidad para enfrentar, ¿no? O viene una persona humilde que no tiene ni para contratar un abogado, y dijo, ¿cómo me defiendo del fiscal que viene con todo su aparataje? ¿No? Tiene una serie de poderosas facultades del Ministerio Público y también el principio de rogación para pedir órdenes judiciales para cualquier tipo de medida. Entonces, si bien esto se puede dar en la práctica, ¿a quién le corresponde garantizar lo que se denomina, me dicen los americanos, un proceso justo y equitativo? ¿A quién le corresponde? Al juez, ¿no? Pero también le corresponde al fiscal, ¿no? Realizar la contradicción para que no se convierta en una maquinaria de aplazamiento del imputado y que lo arrasa el imputado. Entonces, un deber de objetividad se le pide también al Ministerio brindar los tiempos necesarios, brindar la información necesaria, admitir su medio de prueba que desea actuar en la fase que corresponda, etc. También le corresponde. Y si no, entra el juez. Entra el juez, ¿no? Separación entre el juez y la acusación. Esta es una idea que está, y lo vamos a ver en sistemas procesales, cuando un juez hace de investigador y el mismo juez es el que sanciona, hay una concentración de poder en el juez. Y este es un cuestionamiento que se hacía justamente durante la Revolución Francesa, el poder que tenían
los jueces de concentración en el ejercicio de la jurisdicción, de tal manera que había arbitrariedad. Después de esta idea que se planteó, y tiene que ver con la Revolución Francesa, es desmembrar el poder, disminuir el poder, controlar mejor al poder. Y el juez, ¿no? En esta idea de garantismo busca que el juez solamente, su función sea resolver, nada más. El juez ya no investiga, no hace funciones de fiscal. Nosotros tenemos todavía un procedimiento de 1940 que todavía subsiste, donde tenemos a un juez que investiga en primera instancia, hasta ahorita. En España todavía tienen una ley de enjuiciamiento criminal bastante antigua, donde el juez es el que investiga. En Italia también hay ministerio público, pero es una función un poco más limitada. Hay un juez que hace investigación. Vamos a ver en sistemas procesales en detalle estos temas, ¿no? Para ver cómo esta idea de separación entre juez y acusación o juez y la fiscalía es lo que de alguna manera garantiza un nivel de imparcialidad del juez. Esa es la idea, ¿no? Garantizar que el juez sea imparcial, ¿no? Que otro se encargue de la investigación. Ya vamos a ver con ustedes, creo que se les han mandado la lectura sobre el tema de la Inquisición, ¿sí? Alguien le ha hecho una ojeada, ¿sí? Sí, una lectura sobre la Inquisición. Culpado. Tiene que tener la información de esta manera por tiempo, ¿no? Para que ustedes vayan a revisar. Ahí vamos a ver que un rector de San Marcos fue quemado por la Santa Inquisición. Ya toca. Por haber permitido una ampliación de vacantes. Ya toca. Ya toca. Bien. Ese caso lo vamos a ver. Ahora, este párrafo que va a remitir a ustedes, para que ustedes puedan irlo leyendo con tiempo. Es un caso de Fray Francisco, que fue de la Cruz. No recuerdo que fue procesado por la Santa Inquisición. Él fue en su momento rector de San Marcos. Pero eso le llevó a la Santa Inquisición y al pobre lo quemaron. Vamos a ver también un reflejo del sistema inquisitivo justamente aquí en este caso. Y también ustedes han escuchado la huaca Mateo Salado. Sí. ¿Han ido alguna vez? No. Parece la bandera, ¿no? Sí, la bandera. Bueno, es una huaca donde hace muchos años vivía un europeo que se llamaba Mateo Saladé. Este señor empezaba a proferir, decía que era luterano. El luterano estaba en el islámico protestantismo, que estaba contra la Iglesia Católica, enfrentado. Este señor dice que al parecer tenía problemas mentales, ¿no? Y hablaba incoherencias, y este señor vivía en esa huaca. Lo llevaron a la Santa Inquisición y al pobre lo quemaron como hereje, ¿no? Por eso ustedes han escuchado qué salado quieres. Claro. ¿Qué salado quieres? Se refiere al Lude de Mateo Saladé, ¿no? Qué mala suerte que tiene, no lo sepan. Qué salado quieres. Pero ese caso lo vamos a ver en la siguiente edición, pero van a ver, revisen esa lectura. Presunción de inocencia. Toda persona ingresa a un proceso con el sello de inocente. Es una garantía de toda persona para que pueda, una de los conceptos de la presunción de inocencia es que la carga de la prueba la va a tener ¿quién? El Ministerio Público. Yo no soy obligado a probar nada. Yo entro como inocente. Y esto tiene efectos prácticos y nace también esta idea de presunción de inocencia. El becario, César Becario, ustedes han escuchado Marqués de González. Este señor becario, se llamaba hace 200 años, escribió un librito que se llama Del delito de la pena, que es un librito pequeño, ¿no? Es muy didáctico, yo recomiendo su lectura, porque ahí hace un cuestionamiento fuerte de esa parte de garantías que había en el proceso de la época, donde había un proceso inquisitivo. Y él más o menos decía una frase, decía: señores jueces, cuando ingrese un reo a su sala, a su tribunal, dulcificad sus miradas, ¿no? Eso es lo que decía en el libro.
¿Qué significa dulcificar su mirada? No lo ven como culpable. ¿No? Míralo como inocente, no lo mire como culpable. Cuando los jueces observan a un procesado y ya están de repente sugestionados o están perjuiciados, hay un problema con la presunción de inocencia. Yo una vez le comentaba, estaban Sala Reos en cárcel, un delito grave, entraba el reo y los jueces cuchicheaban y decían, esa cara, este ya fue. ¿Ah? Entonces, pues, si todavía decíamos, oye, pero si todavía no ha tirado probatorio, no hay nada. No, este me parece, mira la cara, este chorro, ¿no? Y en el fondo lo que está haciendo es afectar, ¿no? La presunción de inocencia. Con la cara que te venga, tú tienes que dulcificar tu mirada. Mira al sicario dulcemente. Eso es lo que el fondo decía Becario, porque está premunido bajo su presunción de inocencia. ¿Cuándo se quiebra la presunción de inocencia? Cuando se le condena, si la prueba actuada por la acusación no justifica una condena. Ahí ya muere la presunción de inocencia. ¿No? Entonces, este es un principio que nace también. Profesor, Dime. una consulta. ¿Esos 4 principios están dentro del ordenamiento jurídico reconocido? Sí. Pero expresamente están separados. Claro, estaban separados. Yo acá estoy haciendo una suerte de síntesis de lo que es el garantismo en la doctrina y que también se va a reflejar en el Código Procesal Penal. Y acá está, ¿no? Uno de los efectos del tema de la presunción de inocencia es que traslada la carga de la prueba hacia el acusador, hacia la fiscalía. Es la fiscalía la obligada a acusar. Si la fiscalía no fuera su caso, simplemente la persona sale absuelta y la fiscalía se queda con 3%. No prueba. Otro principio que está también y lo promueve el garantismo procesal es la oralidad. La oralidad porque al final, ¿qué significa la oralidad? Es un mecanismo de comunicación de la información que fluye dentro del proceso penal. Utilizándolo. ¿Esto implica que la escrituralidad se ha eliminado? No. Lo que sucede es que la escrituralidad fue criticada porque era el medio principal de comunicación en los procesos inquisitivos. ¿No? Todo era por escrito. En el procedimiento del 40, cualquier cosa que querían pedir ahí, pídala por escrito. O sea, la escrituralidad excesiva y hace que el proceso sea burocrático, sea lento. No se ha eliminado, ojo. Creo que un buen uso de la escrituralidad también le puede dar dinamicidad al proceso, hay que ver cómo se utiliza. Y también la oralidad es un mecanismo de comunicación, el testigo va a hablar del juicio, la prueba documental va a ser oralizada, etc. Es decir, la oralidad es un mecanismo de comunicación que tiene, ojo, que ser utilizada de manera eficiente. Cuando empezó el sistema procesal penal de 2004 a aplicarse, algunos jueces creían que porque lo dejabas hablar 2 horas, 3 horas ya le garantizaba su derecho a la defensa, y era un absurdo. La idea es racionalizar los juicios, haciendo que los abogados de la fiscalía presenten un discurso sintético y con ideas fuertes. Y ustedes también se tienen que acostumbrar en el proceso penal que en las audiencias el que gana el caso no es el que habla más bonito ni el que habla más, es el que sabe argumentar. Y el argumento puede ser expresado en 2, 3, 4, 5 minutos. ¿No? Por eso se le reclama a los abogados capacidad de síntesis en los discursos. El acuerdo plenario sobre prisión preventiva hizo un cuestionamiento fuerte a la forma como se llevaban las audiencias, que eran interminables. Un día recuerdo al profesor Yestein, ya retirado de San Marcos, él decía, ejerciendo como abogado, dice que un día las audiencias eran interminables, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y después le dijo, mañana les dicto la resolución. Y me preguntaron a qué hora editar la resolución, el padre como dice indignado, dijo, mañana a las 8 de la mañana está la resolución. ¿Qué significaba eso? Que el juez, para llegar a las 8 de la mañana por su resolución,
¿Qué había pasado con él? Se había ido toda la noche pues, a preparar su resolución. Entonces el ministerio fue la aprobación. Dice, cuando él no vio entrar a un juez, vio entrar a un zombie. ¿No? Entonces, es humanamente imposible, por más trabajador que sea, ¿no?, poder dar una explicación coherente sin siquiera dormir. ¿No? Por eso en el tema de estudio ustedes tienen que ser disciplinados. Hay algunos que pueden leer toda la noche, ¿no?, y de repente no captan la información porque el cansancio mata esa posibilidad de información, ¿no? Que tiene que ver con los métodos de trabajo y los métodos de estudio, ¿no? Ustedes ya más o menos ya están acá, así que tienen una experiencia previa en su preparación y esto obviamente lo están aplicando ahora. Publicidad del juicio. Los juicios deben ser públicos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que conocer cómo sus autoridades, los jueces, los fiscales, actúan, ¿no? La idea es el control ciudadano. La base de la publicidad del juicio es que los ciudadanos controlen la forma como los jueces y los fiscales actúan. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que ustedes tienen que ir a los tribunales y visitar a los jueces. Ahora el principio de publicidad está un poco disminuido porque las audiencias no son virtuales, ¿no? La idea es que se retorne a la presencialidad. Pero aún en el caso de retornar a la presencialidad, a veces físicamente es imposible que ustedes vayan pues, a entrar a una audiencia porque queda chico. Yo me acuerdo que mis alumnos, antes de la pandemia, me llevaban para que vayan a ver las audiencias. Eso los jueces mantenían muy bien, pero cuando venía el delegado decía, profesor, hemos sido 15 y solamente nos han dejado entrar a la mitad porque no cabía en la audiencia. Porque a veces lamentablemente el Poder Judicial trabaja con locales pequeños. Pero ahí está la idea. Ahora, ¿cómo se puede controlar mejor? Ya está la tecnología, ¿no? Uno puede ver las audiencias que se pasan en Justicia TV, entonces las redes sociales también contribuyen a que ese principio se pueda aplicar, ¿no? Esa es la idea de fondo del control ciudadano. Independencia interna y externa de la judicatura. ¿Qué significa? Que los jueces, para tomar su decisión, tienen que evitar cualquier tipo de interferencia de cualquier índole. Si a un juez le regalan un Rolex, ¿no? Estamos ante un cohecho. Si le prestan un Rolex, estamos ante cohecho, ¿no? ¿Ah? Si es a cambio de algo, ¿no? Y si es préstamo, la norma dice beneficio, dádiva, no sé, cualquier dádiva, cualquier beneficio, aplica el tema de cohecho. O por política, ¿no? Un juez que decide por temas políticos, eso es un factor externo. Un juez que decide porque la prensa lo apabulla por un caso X, eso es un factor externo. Pero la idea es que los jueces tienen que decidir sin ningún tipo de interferencia, ni interno ni externo. ¿Cuál es la única, a ver, yo siempre le he dicho, cuando hemos conversado con los jueces, cuál es la única herramienta para defenderse que no te demuestra la prensa? La justificación de tu resolución, la motivación sólida de tu resolución. Esa es la única forma de que tú te defiendas. Porque cuando un juez tiene un caso mediático y donde saca algo que no le gusta a la prensa, o de repente a la mayoría de ciudadanos, le caen con todo. Y la única forma es decir, acá está mi resolución, mis argumentos, y que se evalúen, ¿no? Entonces, esa es la idea de la independencia. Juez natural. ¿Por qué juez natural? Porque todos tenemos derecho a que nos juzgue un juez que está establecido previamente por la ley. Ejemplo, ustedes cometen un delito, una infracción, no la teoría, y lo llevan a ustedes al fuero militar, ¿no? Un juez militar puede juzgar a ustedes que son civiles. No. No es un juez natural, no es un tema de competencia, no es un juez natural. Es un principio, más abajo. No vamos a hacer competencia también con no. Los jueces militares, la justicia militar, solamente juzga militares por delitos de función, por delitos que están establecidos en el Código de Justicia Militar y que afectan bienes jurídicos castrenses, la disciplina, la seguridad nacional, etc. Bienes jurídicos castrenses. Y militares que hayan cometido delitos en actividad como militares. Si yo soy un militar retirado,
¿no? Ya no me puede juzgar el fuero militar. Ya no es mi juez natural. Mi juez es un juez de la jurisdicción ordinaria. Él me tiene que juzgar. Y acá ha habido casos, ¿no? Ustedes recuerdan en la época del terrorismo, donde se empezaron a procesar casos de las organizaciones subversivas en el fuero militar. El señor Castillo Petrus, chileno, caso famoso, ¿no? Al señor Guzmán, a Ismael, ¿quién lo juzgó? Fuero militar, la Marina. Estaba pedido por la Marina y Fujimori se lo entregó a Guzmán, ¿no? No era su fuero. Guzmán había cometido delitos comunes. Por eso en este caso llegó a Corte Interamericana y ahí ganaron y tuvieron que rehacerse todos los juicios de esa época, todos los que habían sido juzgados en el fuero militar, tuvieron que pasar al fuero ordinario. ¿Por qué? Porque se había afectado esa garantía de juez natural. Esa es la idea de el derecho que tiene de ser juzgado por su juez. Civiles con civiles, militares con militares, ¿no? En el caso civil puede darse también en la situación, pero eso lo vamos a ver en detalle en el tema de jurisdicción y también en el tema de competencia. Bien, vamos a poner un cuarto de hora y avanzamos un rato. Un cuarto de hora y empezamos la parte práctica. Bien. El debido proceso. ¿Cuál es la idea? Que los americanos hablan del debido proceso. Entonces el profe dice, esta es una de las garantías que tiene reconocimiento constitucional. En el debido proceso están todos los derechos que tienen los sujetos procesales en él. Dice, el concepto del debido proceso se funda en la dignidad de la persona y está constituido por determinadas condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos e intereses están siendo ventilados dentro del proceso. ¿De quiénes, de qué intereses o de qué sujetos se van a ventilar intereses dentro del proceso? Por ejemplo, del imputado, ¿no? Los intereses públicos están a cargo del Ministerio Público, la Fiscalía. Los derechos de la víctima, también. Y de cualquier sujeto procesal que esté inmerso en un proceso. ¿Una persona jurídica puede ser procesada? Sí. ¿Una persona jurídica puede ser en calidad de víctima? Sí. ¿Una persona jurídica puede ser en calidad de tercero civilmente responsable? Sí. Ya lo vamos a desarrollar esos conceptos en su momento, así que no se preocupe. Entonces, todos aquellos que están involucrados en un proceso penal tienen que protegerse sus derechos al debido proceso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tiene un concepto en sendas sentencias que ustedes se ubican para ¿qué es lo que dice el Tribunal sobre el significado del debido proceso? Dice, comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal. Derecho a la defensa, ¿no? Derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio. Por eso que el debido proceso se le denomina derecho continente, porque es un derecho que contiene un haz de garantías procesales y derechos que tiene toda la parte dentro de un proceso penal. De ahí que dice el tribunal, esto lo ha traído una sentencia, pero ustedes van a ver que es repetitiva. Dice, su contenido constitucionalmente protegido comprende un conjunto de garantías formales y materiales de muy distinta naturaleza, que garantizan que el proceso en el cual se encuentre inmersa una persona se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrar. Un asesino o un violador sexual de niño, a pesar de que es execrable su acto, tiene derecho a un conjunto de garantías. De pronto lo quieren ustedes llevar y ahorcarlo en una plaza pública, ¿no? Porque así ustedes hacen una encuesta en ese momento, pena de muerte le aplicamos y todos dicen pena de muerte, ¿sí o no? Se olvidan que son estudiantes de derecho. Porque la ira frente a un acto execrable a veces se te gana. Racionalmente, como abogados, como estudiantes de derecho, tenemos que decir, pese a que me pesen, que esta persona tiene el derecho que debe tener, como Ismael Guzmán, ¿no? Como todos aquellos que estuvieron en crímenes execrables, como el grupo Colina, crímenes gravísimos,
pero también tiene derecho. Todos tienen derecho, ¿no? Y esa es la idea justamente de la garantía del debido proceso como derecho continuo, ¿no? Sigue desarrollando el Tribunal Constitucional y dice: es un conjunto de derechos esenciales a la persona humana, los que a su vez han configurado una suerte de mega de derechos o derecho continente. Es decir, el debido proceso es un mega derecho, ¿no? Es un gran derecho continente, donde dentro de él hay un amplio derecho específico, por así decirlo, ¿no? Dime. El proceso es la secuencia de situaciones legales hacia un fin. Decía Eduardo Ayuso, si el proceso no es debido, no es proceso. Entonces, sería como una redundancia. Sí, claro, el debido proceso implica el deber de reconocer un conjunto de derechos que tiene la parte. Por ejemplo, un proceso como una condena cuando no se le ha permitido el derecho a la prueba. Un proceso donde no se le ha permitido el derecho a la contradicción. Un proceso donde no se le ha permitido contar con un abogado. Y no solamente contar con un abogado, sino con una eficaz defensa técnica. Porque también uno puede estar con un abogado, que no es capaz de defenderlo correctamente, una defensa ineficaz. Eso también es afectación al debido proceso porque obliga a los jueces, en la tutela de la persona imputada, que tenga una correcta defensa. Y eso se ha visto, el Código Procesal Penal permite que el tribunal pueda sugerir, recomendar a la defensa que cambie de abogado, ¿no? Cuando el abogado se advierte que no está asesorándolo correctamente, y no se ve en los juicios, no maneja los conceptos, etc., ¿no? Un día recuerdo que había un abogado imputado que dijo: yo soy abogado y yo me voy a defender, conozco mis derechos, ¿no? Le sugerimos que te contrate un abogado. O sea, como yo abogado me voy a contratar a un abogado. Le preguntaron: ¿cuál es tu especialidad? Yo soy abogado en temas empresariales. Si tú eres abogado provincialista, penal, ¿ha visto por ahí? Y claro, ¿no? Y se puso terco. Dijo: a mí no me va a imponer el tribunal. En este caso lo tuve yo, recuerdo, con mi secretaria, y le digo: dile, señor, que se le va a poner un abogado que tengo contrate, o se le ponga abogado del Ministerio de Justicia, abogado de oficio. Que a veces lo critican a lo mejor este abogado del Ministerio de Justicia, pero desde mi punto de vista, por experiencia profesional, son muy buenos abogados. De repente ustedes han podido ver que defienden a veces mejor que abogados particulares, porque los capacitan, los llevan a cursos y también son entregados, ¿no? Entonces, no quedan el abogado de oficio. Antes se decía, ¿no? El abogado de oficio ya con este van a condenar. Entonces le decía el señor: no, abogado, dice, para que no pague, gratuito, no le va a pagar a usted nada. Y se puso terco y dijo: no. Yo, bueno, se le dio la acusación, me acuerdo, en juicio oral, y se le cobró el traslado a él, que es abogado imputado o acusado, y se le dice: vamos a iniciar el procedimiento de conclusión anticipada del juicio oral. Y dice: señor, ¿usted conoce qué significa la conclusión anticipada del juicio oral? Y el abogado estaba preso en la luz. Y lo que vamos a explicar, le explicamos qué significaba. Eso también lo vamos a ver con ustedes en su momento. Que en el fondo es aceptar cargo para que se le condene en el plazo de 48 horas y se llame el juicio oral. Entonces el abogado empezó un poco a titubear. Se le hizo la pregunta: ¿usted acepta ser responsable del delito para que proceda la conclusión anticipada y se dicte sentencia en 48 horas, dentro del plazo de 48 horas? Pero bueno, no, yo no soy culpable, para nada. No sé. Muy bien. Entonces, y en la siguiente sesión, trajo su abogado. Solito trajo su abogado. No. Él mismo se dio cuenta que estaba en un problema de defensa de su propio caso. A veces uno es mal abogado, los médicos ahí son malos médicos para sí mismos, ¿no? Y bueno, los abogados ahí son malos abogados para sí mismos. Es preferible escuchar una opinión. Entonces, esto obviamente es una responsabilidad de los jueces. Alguna vez se me preguntó: ¿y le podrías imponer un abogado? Si yo le impongo un abogado, ese señor cuando pierda el proceso va a decir que el tribunal tiene la culpa por poner un abogado. Que sea voluntario, que él acepte tener un abogado defensor. Bien. Entonces, el debido proceso en su dimensión formal comprende más o menos algunos de estos derechos procesales: el derecho a la defensa, que implica, por ejemplo, el contar con una asistencia letrada, ¿no? El derecho a probar: presento 10 pruebas y el juez me rechaza las 10, me ha desarmado, no
tengo defensa, lo hace de manera inexplicable, injustificada, y las herramientas para que una persona se defienda en juicio o el Ministerio Público gane su caso son sus pruebas. Si no tiene pruebas, no tiene herramientas para acreditar sus afirmaciones o sus procesos. El derecho a impugnar. El juez dicta una sentencia que me agravia, que me afecta y considero que he cometido un error de derecho o de hecho o de debido proceso, tengo derecho a apelar, ¿no? Para que un tribunal superior revise, ¿no? Reforme, revoque la sentencia y yo considero que ha sido dictada de manera errónea el derecho a impugnado. Entonces acá tenemos apelación, tenemos casación,